Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es lunes 9 de octubre y estudiaremos la lección titulada Leyes y Reglamentos Judíos. Nos invita a que demos una ojeada, dice el libro de Levítico. Pero veamos qué nos dice Levítico, el capítulo 12. ¿De qué habla? Así, resumiéndolo, el capítulo 12 de Levítico nos habla de la purificación de la mujer después del parto. Si fuera un hijo varón, dice, estará inmunda 7 días, más 33 días de purificación, 40 días. Si fuera hija, estará inmunda 14 días, más 66 días de purificación, 80. ¿Qué les quiere enseñar el Señor Jesús y nos quiere enseñar a nosotros? Porque si en la palabra de Dios está, ¿hay alguna enseñanza para nosotros? Hay mucha enseñanza. 40, 80. El número 40 no está solamente allí. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. ¿Cuántos días estuvo el Señor en el desierto después que se bautizó? 40 días. Y así el 40 está varias veces en la palabra de Dios. Lo que necesitamos es escudriñar y ver qué es lo que nos quiere decir el Señor. ¿Qué le quería decir al pueblo judío con esas leyes y reglamentos? ¿Qué les quería enseñar? También en el capítulo 16 aparece el día de expiación, donde le dice que el sumo sacerdote, quien tiene que ofrecer un becerro por expiación y un carnero por holocausto, para purificarse, y además de ello 2 machos cabríos para purificar el santuario. Además de ello, en el capítulo 23 nos habla y nos enseña de las fiestas solemnes. ¿Cuáles eran esas fiestas solemnes? Eran 7 esas fiestas solemnes, y dentro de esas 7 fiestas solemnes se hallaban 7 sábados ceremoniales. Es hermoso estudiar las fiestas solemnes. ¿Qué nos enseña? ¿Qué les enseñaba? Primeramente veamos qué les enseñaba al pueblo de Israel.
les enseñaba el plan de salvación. Les enseñaba lo que el Hijo de Dios vendría a realizar cuando viniera. ¿Cuáles eran esas 7 fiestas solemnes? Primero la fiesta de la Pascua. Luego la fiesta de los panes ácimos o sin levadura. La tercera, la fiesta de las primicias. La número 4, la fiesta de las semanas o Pentecostés. La quinta, la fiesta de las trompetas. La sexta, el día de expiación. Y la séptima, la fiesta de los tabernáculos o cabañas. ¿Qué les enseñaba? Ya vimos allí. Y nos enseñan a nosotros. Mucho necesitamos escudriñarlas. Nos dice la lección: conviene clasificar las leyes del Antiguo Testamento en varias categorías. Una de ellas, la ley moral. O sea, la ley moral se resume en los 10 mandamientos. Éxodo 20 del 1 al 17. Esta ley resume las exigencias morales de la humanidad. Estos 10 preceptos se amplían y se aplican en varios estatutos y juicios a lo largo de los primeros 5 libros de la Biblia. Estas ampliaciones muestran lo que significa guardar la ley de Dios en diversas circunstancias. También están las leyes civiles. Las leyes civiles tampoco son ajenas, pues también se basan en la ley moral. Definen la relación de un ciudadano con las autoridades civiles y con sus conciudadanos y enumeran los castigos para diversas infracciones. Eran necesarias y son necesarias las leyes civiles para guardar el orden. Sí. ¿Es indispensable la ley moral? Sí. Las leyes ceremoniales. La ley ceremonial regula el ritual del santuario, describe las diferentes ofrendas y señala las responsabilidades individuales de cada individuo. Especifica los días festivos y define su observancia. Las leyes ceremoniales revelaban a aquel que había de venir, al Hijo de Dios, al Cordero. Por eso la fiesta de la Pascua se tenía que sacrificar a un cordero. Había que comer la carne y no había de quebrarle ningún hueso al animal. ¿Por qué? Porque todo ello tenía como fin que cuando el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, viniese del cielo, se hiciese hombre y viviese una vida perfecta. Cuando Él fuese llevado a la cruz, no se le quebraría ningún hueso. ¿Por qué? Porque antes de ello estaría muerto. Recuerden que Él fue crucificado en medio de 2 ladrones. Y como era un sábado
de grande solemnidad, porque caía un sábado regular y caía como un sábado ceremonial. Ese sábado los judíos dijeron: no debe de quedar nadie colgado, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué hicieron los romanos? Fueron a los que estaban clavados, y como miraron que los dos que estaban al lado no habían muerto, y se le quebraron los pies. Pero cuando llegaron a Jesús, lo encontraron que ya había muerto en 6 horas. Y fue ahí donde un soldado le atravesó el costado con su lanza. Las leyes ceremoniales llegaban hasta Jesús. También habían leyes de salud, y hay leyes de salud hasta nosotros también. Las leyes de salud se superponen con las demás normas. O sea, las diversas leyes relativas a la impureza definen la impureza ceremonial, aunque también van más allá de esto, e incluyen principios higiénicos y de salud. Las leyes relativas a las carnes limpias y las inmundas se basan en aspectos físicos. Vemos entonces que por qué Dios dejó estas leyes al pueblo de Israel. ¿Eran necesarias? Eran necesarias. La ley moral es necesaria y era necesaria para el pueblo de Israel. Las leyes civiles eran necesarias. Las leyes ceremoniales eran necesarias. Las leyes de salud eran necesarias. Estatutos y juicios, todas eran necesarias. Y nosotros hoy tenemos que aprender de lo que Dios le enseñó al pueblo de antaño, porque a través de lo que Él le enseñó al pueblo de Israel, también nosotros aprenderemos a ser obedientes. Porque ¿qué es lo que anhela Dios? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Obediencia. Que le amemos, que le sirvamos. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía. La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros la guardemos, la obedezcamos por amor al Señor Jesucristo. Él lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces, el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo, viviremos obedeciendo la ley de Dios, escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo.
si aceptamos la justicia de Cristo, nos dice: su sangre expía nuestros pecados. El corazón es renovado por el Espíritu Santo y producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Y al poseer el Espíritu de Cristo, dice, andaremos como Él anduvo. Hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado, yo diría que todos necesitamos abrir los ojos, porque hay dos errores en los cuales podemos caer los hijos de Dios. Primero dice, es el de fijarse en sus propias obras, confiando en alguna cosa que puedan hacer para ponerse en armonía con Dios. ¿Cuántos de nosotros pensamos que porque hago esto o lo otro voy a agradar a Dios? No debo de pensar así. No debo de pensar que por lo que yo hago voy a agradar a Dios para que Él me perdone. Somos perdonados por lo que ya hizo nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros lo que necesitamos es aceptar que lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos por guardar la ley, está procurando una imposibilidad. El otro error, y no menos peligroso, es que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios. ¿Cuántos hoy enseñan que nosotros ya no debemos de guardar la ley porque vivimos bajo la gracia? El vivir bajo la gracia no exime al hombre, no exime al cristiano de guardar la ley. Es un requisito el que tenemos que guardar la ley, no para ser salvos, porque somos salvos en Cristo. Así es de que el otro error, como dice aquí, es que la fe en Cristo Jesús exime a los hombres de guardar la ley, que puesto que solamente por la fe somos hechos participantes de la gracia de Cristo. Nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? En vez de que la fe exima al hombre de la obediencia, es la fe y solo ella la que lo hace participante de la gracia de Cristo y lo capacita para obedecerlo. Esto se encuentra en la maravillosa gracia de Dios. Página 137. Sigue diciéndonos el consejo del Espíritu de profecía. La predicción de Cristo acerca de la destrucción del templo era una lección sobre la purificación de la religión que hacía ineficaces las formas y ceremonias. Anunció que él mismo era mayor que el templo y proclamó: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Era Él en quien se cumplían todas las ceremonias y los ritos judíos. Él quedaba en lugar del templo. Todos los oficios de la iglesia se centraban en Él solo. Así de que, como dice el título de la lección, leyes y reglamentos judíos, ¿hacia dónde deberían de llevarlos? A conocer, a amar, a servir, a obedecer a Jesús. Pero Él dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no le amaron, no le obedecieron. En el pasado, el pueblo se acercaba a Cristo por medio de formas y ceremonias. Pero ahora, Él mismo, estaba sobre la tierra, atrayendo la atención a sí mismo, presentando el sacerdocio espiritual y colocando al agente humano pecaminoso en el estrado de la misericordia. Las lecciones que Cristo dio en sus enseñanzas mostraban que los servicios rituales caducaban, que ya no tenían virtud alguna. La hora viene, decía, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La verdadera circuncisión es adorar a Cristo en espíritu y en verdad, no en formas y ceremonias, con pretensión hipócrita. Esto se encuentra en Fundamentos de la Educación Cristiana, página 399. ¿Qué nos enseña entonces a nosotros? Leyes y reglamentos. ¿Para qué la iglesia tiene leyes y reglamentos? Para que nos acerquemos más, que obedezcamos, que sirvamos a Dios. Como nos dice, si bien es probable que los judíos hayan pensado en todas estas leyes, mayormente como un paquete, ya que todas convenían y provenían de Dios, debieron de haber hecho algunas distinciones mentales. Dios había pronunciado los 10 mandamientos directamente al pueblo. Esto los diferenciaba como algo especialmente importante. Las otras leyes se habían transmitido a través de Moisés. El ritual del santuario solo podía cumplirse mientras hubiese un santuario. Pero aquí en la tierra ya no hay un santuario. El santuario está en el cielo. Sacerdocio, Él es el sumo sacerdote que está oficiando en el santuario, el único, allá en el cielo. Ahora las leyes civiles, al menos en gran medida, ya no pudieron imponerse después de que los judíos perdieron su independencia y estuvieron bajo el control civil de otra nación, y muchos de los preceptos ceremoniales ya no se pudieron observar después de la destrucción del templo. Además, luego de la venida del Mesías, muchos de los tipos se habían encontrado con sus antitipos y ya no tenían validez. ¿Qué es lo que tenemos?
para poder conocer a Dios, para conocer a Jesús. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que el Señor nos ha dejado para que podamos amar a Cristo? El mismo Señor Jesucristo nos dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿De cuáles Escrituras nos habla? Cuando Él habló estas palabras, solamente estaba el Antiguo Testamento, pero ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento también, para que desde el Génesis hasta el Apocalipsis escudriñemos las Escrituras, y ellas, dice, nos enseñarán, ellas nos hablarán, ellas nos guiarán, porque lo que andamos buscando es la vida eterna. Todo lo que es bueno debemos de seguirlo, y lo bueno proviene de Dios. Quiere decirnos que la palabra de Dios es lo que usted y yo necesitamos para conocer, amar, servir y obedecer a Dios. Las leyes y los reglamentos judíos le sirvieron a ese pueblo para que fuesen ese pueblo donde Dios se manifestó. Pero ahora tenemos a Cristo para que todo cristiano pueda reflejar y revelar al mundo el amor de Cristo. Seremos nosotros ahora los que anunciemos a través de nuestra manera de vivir al Señor Jesús, porque Él dice: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Todos nosotros somos llamados a vivir lo que la palabra de Dios nos dice, no solamente a tener conocimiento. ¿Cuántos de nosotros tenemos conocimiento? ¿Sabemos de la palabra de Dios? Oh sí, yo lo sé, pero no vivo. Y Dios no se agrada de los oidores, de los sabedores de las cosas, sino de los hacedores, de los que ponen en práctica lo poco o lo mucho que van conociendo cuando escudriñan la palabra. Así es de que, hermanos, tenemos un grande privilegio, pero también una grande responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. Seremos ese pueblo donde el Señor ha depositado para este tiempo su santa ley, para que la amemos. Dejaremos que la palabra de Dios nos enseñe y lleguemos a ser el pueblo del libro. Permitiremos que a través de nuestro diario vivir reflejemos a Cristo. Si es así, el Señor nos dice: yo estaré con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Que así sea para usted. Bendiciones y que pase un feliz día. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.